El tema de hoy va a ser deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, siguiendo con las anemias hemolíticas corpusculares. Y como recordarán, esta corresponde a una de las alteraciones de la vía enzimática del eritrocito. Esta es una enfermedad hemolítica hereditaria que está ligada al cromosoma X. La prevalencia en el mundo es muy alta. Fíjense ustedes que es cerca de 400 millones de personas. La mayor prevalencia se encuentra en aquellas zonas donde hay malaria, es decir, en el trópico y en el subtrópico. Y esa deficiencia tiene que ver con la vía de las pentosas. Y esta vía de las pentosas depende mucho de la capacidad reductora de la NADP, NADPH. Más adelantito vamos a ver de que precisamente cuando hay deficiencia de esta enzima, no hay manera de tener un buen sistema de oxidorreducción y el paciente va a sufrir la anemia hemolítica. Y también la manifestación clínica va a depender mucho del nivel o de la actividad de la enzima, del porcentaje de la actividad de la enzima. Fisiopatológicamente tenemos de que existen variantes de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Hay individuos que la vida media de esta enzima puede ser de 62 días, otros de 13 días, y todavía otros viven menos tiempo, como la población del Mediterráneo, la vida media de esta enzima es de horas. De ahí que en Europa y sobre todo en la franja del Mediterráneo es en donde se observe el mayor número de pacientes. Sin embargo, con la globalización y al ser una enfermedad ligada al cromosoma X, pues esta ya se está globalizando. Y como les comentaba hace un momento, cuando existe una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no se va a generar de manera adecuada el sistema NADPH y el sistema GSH, que es la glutatión reductasa. Y al no generarse un buen sistema de óxidos reductores, no hay manera de que el eritrocito logre detoxificar de peróxido. Por lo tanto, se acumulan iones de hidrógeno y de radicales libres. Como consecuencia de que hay un proceso de acumulación de NADP que está oxidado, esta situación va a desnaturalizar a la globina, ese componente de la hemoglobina. Y esa desnaturalización va a dar origen a los cuerpos de Heinz. Este cuerpo de Heinz es una estructura que se forma cuando la globina se desnaturaliza y la podemos ver en un frotis de sangre periférica. Y el hecho de que se forme un cuerpo de Heinz le va a dar la propiedad o va a hacer que pierda la propiedad de deformabilidad del eritrocito. Y al no poderse deformar, pues ocurre su lisis. Aquí tenemos una vía enzimática que todo parte con la glucosa. La exoquinasa la convierte en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero como esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, está deficiente o ausente, este proceso de conversión de NADP a NADPH no ocurre. Lo mismo
La forma glutatión oxidado a glutatión reducido también está alterado. Y la glucosa se queda en esta fase, en la fase de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Tenemos varias manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Aquí describimos en primer lugar a la anemia hemolítica adquirida aguda. Así se va a conocer esta forma de presentación. Y va a estar muy relacionada las manifestaciones clínicas cuando el paciente se exponga a sustancias redox. Aquí se menciona un ejemplo por la primaquina. Alguien quien es sensible a la primaquina, de 2 a 4 días después de haber ingerido el medicamento, empieza el proceso hemolítico con ese perfil sindromático que ya conocemos: ictericia, palidez, hemoglobinuria y anemia. En la biometría hemática vamos a ver anemia en diversos grados, desde moderada a severa. Va a ser normocítica, normocrómica, y lo característico es que vamos a ver fragmentos de eritrocitos, o bien vamos a ver eritrocitos que van a adoptar una forma como si se hubiera pinzado alguna porción de su estructura. Y sobre todo, los cuerpos de Heinz, que ya vimos que es producto de la desnaturalización de la globina. Y otro componente de la anemia hemolítica, que es la reticulocitosis. Aquí la conducta a seguir es: si el paciente es susceptible, ingirió sustancias redox, la recomendación y también acción preventiva es evitar el consumo de medicamentos que tengan esa propiedad. Con esta simple acción podemos nosotros esperar, y el cuadro se puede autolimitar entre 7 a 10 días. Sin embargo, si el paciente sufrió un proceso de anemia de moderada a severa, posiblemente haya necesidad de transfusión. Pero si ocurrió una anemia leve, no hay más que hacer, puesto que suspendiendo el medicamento responsable, las manifestaciones clínicas también desaparecen. Y tenemos otra forma de presentarse de esta enfermedad: es cuando el paciente susceptible desencadena su proceso hemolítico cuando se enfrenta a infecciones, sobre todo contra estos tres gérmenes: E. coli, salmonella y las ricketsias. Y va a tener el mismo cuadro anterior: anemia, ictericia, esplenomegalia, reticulocitosis. ¿Cómo resolvemos el problema? Erradicando a estos gérmenes con el antibiótico correspondiente. Y tenemos esta otra forma: la anemia hemolítica no esferocítica congénita. Aquí no hay exposición alguna de sustancias redox o de procesos infecciosos, sino que la producción de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa genéticamente está determinada a un porcentaje menor del 10% de lo que debería de tener el paciente. Y esta es la forma severa de la enfermedad, o es una de las formas que puede condicionar mayor anemia. Entonces, bajo cualquier circunstancia que incremente el metabolismo de la glucosa,
va a desencadenar la hemólisis. Y nuevamente vamos a ver anemia, ictericia. La anemia por lo general va a ser severa y con frecuencia vamos a tener que corregir la anemia con exsanguíneo transfusión. Un cuarto grupo es el que se conoce como favismo. El favismo es cuando hay toxicidad por el consumo de habas. Y esta toxicidad va a tener manifestaciones hematológicas, una anemia hemolítica, y puede ser mortal. Es tan rápido que en términos de 5 horas, y lo más largo que se ha observado es hasta 24 horas después de haber ingerido el medicamento, viene un cuadro clínico que es muy idéntico a una transfusión de sangre incompatible. Hay un estado de choque por la incompatibilidad y el paciente va a sufrir o va a manifestar cefalea, náuseas, vómito, dolor a nivel dorso lumbar, fiebre, escalofríos, hipotensión e incluso estado de choque. De las cuatro formas que hemos visto, el favismo es la que denota mayor gravedad y alta mortalidad. Por lo tanto, el diagnóstico debemos tener una alta sospecha clínica. Obligadamente debemos cerciorarnos de que el fenómeno hemolítico pudo haber sido desencadenado por la exposición a sustancias oxidativas. Aquí se mencionan otros medicamentos más frecuentes y que los usamos en diversas circunstancias, como todas las sulfonamidas, los antipalúdicos como primaquina, otros como fenacetina, el ácido acetil salicílico, cloranfenicol, que ya está en desuso, pero de todas maneras vamos a mencionarlo. Seguimos usando nitrofurantoína, ácido nalidíxico y la dapsona. Este es un medicamento que está jugando un papel muy importante para el manejo de algunas enfermedades que requieren inmunosupresión. Por lo tanto, también debemos tener cuidado con este. Y las habas, que ya señalamos ahorita, que es una de las formas más graves de la enfermedad. Entonces recuerden que existen cuatro formas clínicas y para establecer de manera definitiva el diagnóstico de la deficiencia, la recomendación es medir la actividad enzimática al menos 8 horas, 8 semanas después de haber ocurrido el evento. Este tiempo va a permitir una mayor viabilidad. Durante el proceso clínico, el proceso agudo, nunca va a ser recomendable realizar el estudio. El tratamiento se va a centrar en estos puntos. Evitar la exposición a sustancias oxidativas o a los procesos infecciosos, o en este caso, este último caso, intervención antibiótico oportuna. Las mujeres que tienen la forma heterocigota deben evitar lactar si consumen los medicamentos oxidativos, porque eso va a ayudar a que desencadenen mayor el problema. Para los casos de crisis hemolítica en forma severa, vamos a requerir forzosamente transfusión de concentrados eritrocíticos. Y cuando el compromiso
hemodinámico, como por ejemplo una sobrecarga de líquidos existe, la opción de transfusión sería a través de la modalidad de una exsanguíneo transfusión. ¿Alguna pregunta con lo que acabamos de revisar? No, doctor. No, doctor. Bueno, el último tema de los problemas corpusculares, que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, de aquí en adelante la vamos a resumir, abreviar como HPN. Si ustedes revisan su clasificación de anemias hemolíticas, este es un problema corpuscular adquirido. Los dos temas que vimos anteriormente, los dos últimos temas que revisamos, son problemas hereditarios. Este es el único adquirido que vemos. Esta enfermedad se va a caracterizar porque es una alteración clonal que se adquiere en algún momento y que va a afectar a todos los precursores hematopoyéticos. Y aquí se señala a los precursores que son pluripotenciales, es decir, son aquellas primeras generaciones que salen de la célula madre. De ahí que esta enfermedad, aun cuando su nombre nada más diga hemoglobinuria paroxística nocturna, afecta a las tres líneas. Más adelante vamos a ver de qué manera se expresa. ¿Y qué ocurre cuando hay ese trastorno clonal? Todas estas células, las precursoras hematopoyéticas, van a presentar una mayor sensibilidad al efecto citolítico del complemento. Y por tal motivo va a ocurrir una hemólisis intravascular. Existe hematopoiesis ineficaz y también puede haber problemas trombóticos. Entonces aquí en esta definición ya prácticamente se está señalando el espectro de manifestaciones que puede dar esta enfermedad. En nuestro país se estima que hay alrededor de 2 casos por cada 100.000 individuos por año. Como pueden darse cuenta, es una enfermedad poco frecuente. Afecta a ambos géneros y ocurre tradicionalmente entre la tercera y quinta década de la vida. Los casos en la etapa pediátrica son extremadamente raros. El evento fisiopatológico consiste en lo siguiente. Ya vimos que esta es una mutación somática clonal y la alteración ocurre precisamente en el cromosoma X. En este cromosoma X, de manera normal, existe un gen que se denomina PIG-A. Este gen PIG-A es el responsable de generar receptores que van a impedir que las células precursoras hematopoyéticas sean sensibles al complemento. Pero como aquí está ocurriendo una mutación clonal, este gen va a producir una proteína deficiente. No le va a permitir dar protección a los precursores contra la acción del complemento. Existen varias expresiones de esta enfermedad. Las más comunes son estas dos, la CD55, que es un factor
acelerador, y el CD59, que es un inhibidor de la membrana a la lisis reactiva. Estas dos proteínas van a salir deficientes, por lo tanto no van a tener la función que normalmente está diseñada para que cumpla. Entonces, al no tener estos dos factores de protección, se vuelven susceptibles al complemento. Y este complemento se puede depositar al azar bajo cualquier circunstancia. Se activa ese complemento, se adhiere a la superficie de los precursores hematopoyéticos y sobreviene el proceso hemolítico. En la definición se mencionó de que esta es una enfermedad que va a afectar a las células pluripotenciales. Este fenómeno que les acabo de comentar también ocurre de manera simultánea tanto en eritrocitos y que nos va a llevar a un problema de anemia hemolítica intravascular, afecta a las plaquetas, nos va a llevar a una disfunción plaquetaria o a una trombocitopenia. Y lo mismo, puede afectar la leucopoiesis. Por lo tanto, el paciente va a tender a cursar con leucopenia. Entonces, ¿se dan cuenta? Afecta las tres líneas y las tres se pueden caracterizar por citopenias. Y como son las tres, estamos ante una entidad sindromática de pancitopenia. El proceso hemolítico ocurre a nivel intravascular. ¿Qué lo va a desencadenar? De entrada es un problema crónico y que puede durar muchos años e incluso generar mortalidad o transformarse en cáncer. Eso lo comentamos más adelante. Sin embargo, dentro de esta cronicidad, por momentos se van a desencadenar crisis agudas. Y esas crisis agudas la va a disparar la presencia de infecciones, el ejercicio intenso. Estas crisis agudas se van a tener por manifestación clínica, como el problema es a nivel intravascular, genera dolor lumbar y hemoglobinuria. Y si vemos nosotros el plasma de este paciente en el momento que está hemolizando, va a haber hemoglobinemia, va a haber un plasma rojizo. Igual, aquí la orina se va a ver rojiza porque va a estar tirando hemoglobina que se filtra por riñón. Entonces, vayan notando de que esta es una manifestación de hemólisis intravascular. Esta HPN puede tener manifestaciones sistémicas. ¿Cómo surge este problema? Ya sabemos que existe hemoglobinemia libre. Esta hemoglobina libre se va a unir al óxido nítrico y mientras más hemoglobinemia exista, va a seguirse formando complejos con el óxido nítrico hasta que lo depleta. Y cuando ya no hay óxido nítrico libre, viene la fatiga, el dolor abdominal, espasmos esofágicos, disfunción eréctil y posiblemente eventos trombóticos. Existen también un curso muy diferente a la trombocitopenia, donde va a existir la condición de trombofilia.
No todos los pacientes van a presentar este fenómeno, solamente algunos, pero aquellos que la presentan, podemos identificar trombosis venosas profundas, hemólisis crónica. Por la trombofilia va a haber agregación plaquetaria y la formación de trombos en cualquier terreno del sistema vascular. Va a haber una alteración del sistema fibrinolítico que también ayuda a un estado protrombótico. Y esta enfermedad trombótica le va a denotar un mal pronóstico a la hemoglobinuria paroxística nocturna. La forma clásica de la hemoglobinuria paroxística nocturna se va a caracterizar por hemólisis, hemoglobinuria, pancitopenia periférica, y si vamos a revisar la médula ósea, la podemos ver normocelular o hipercelular. Sin embargo, también tenemos una forma aplásica. Recuerden que clásicamente la HPN va a generar citopenias. En algunas ocasiones esta forma que aparentemente es clásica y cuando vamos a la médula ósea existe hipocelularidad. Y la hipocelularidad a nivel medular constituye una anemia plástica. Por eso hoy en día a todo paciente con un cuadro clínico parecido a una HPN, obligadamente debemos ver la médula ósea para descartar que no sea un componente aplásico. O a la inversa, si por alguna razón nuestro paciente tiene un cuadro clínico que es muy parecido a una anemia plástica, debemos hacer los estudios correspondientes para verificar o descartar que no sea una HPN en su forma clásica. Son dos enfermedades que van muy de la mano, pero cuando surgen de manera diferente, el manejo no es el mismo. ¿Queda claro esta forma de intentar hacer la diferenciación entre una y otra? Sí, doctor. Bien. A la exploración física vamos a encontrar elementos clásicos de la tríade hemolítica. Volvemos a recordar la anemia o palidez, la ictericia y la esplenomegalia o hepatoesplenomegalia. Sin embargo, aquí van a tener ellos un tono muy específico en la piel, además de estos dos componentes de palidez e ictericia, un tono bronceado. Vamos a tener dos tipos de síntomas que se consideran comunes. Uno, la calidad de la vida de estos pacientes va a disminuir por la pancitopenia. Y dependiendo del grado de anemia, vamos a ver componentes como afección pulmonar o cardíaca que nos lleve a disnea y fatiga. La hemoglobinuria no es un componente que esté de manera permanente en todos. Habrá algunos pacientes que tengan mínima hemoglobinuria, otros una extensa hemoglobinuria. Hace un rato revisamos el efecto de la depresión del óxido nítrico que nos va a condicionar problemas del tubo digestivo y en este caso disfagia. Nos va a condicionar también problemas en disfunción eréctil y por la trombofilia podemos tener dolor abdominal. Esto podríamos decir que es el cortejo sindromático clásico. Y aquí vendrían a señalarse en la otra columna
donde dice consecuencias devastadoras, las complicaciones que puedan surgir por estos síntomas comunes. Dado que hay una filtración excesiva de hemoglobinuria, puede haber daño renal. Ya se señaló que aquellos pacientes que tienen tendencia a la trombofilia pueden producir trombosis venosa profunda. Y esta trombosis venosa profunda, pues si recuerdan ustedes, puede ser tanto a nivel de extremidades inferiores sobre todo, como a nivel de cavidad abdominal, a nivel de tórax o sistema nervioso central. Pero fundamentalmente van a ser a nivel de extremidades inferiores. Y en segundo lugar, en los vasos mesentéricos. Y volvemos a repetir, la HPN que tenga un componente trombótico es de mal pronóstico. Y puede generar disfunción de cualquier otro órgano. Aquí se menciona hígado, cerebro, disfunción cardíaca, problema pulmonar. El diagnóstico, en la biometría hemática vamos a observar pancitopenia periférica. Seguramente ya entienden de qué manera es que puede surgir esta pancitopenia periférica. Va a haber reticulocitosis. Vamos a encontrar los datos clásicos de hemólisis en frotis de sangre periférica, el componente de aumento de la bilirrubina indirecta, disminución de aptoglobina, y la médula ósea va a depender de para dónde vaya la enfermedad. Puede estar hiperplástica, puede estar normoblástica o puede estar aplásica. Hace tiempo, la prueba de hemólisis ácida era el único recurso para el diagnóstico, pero hoy en día el estándar de oro es la determinación de estos dos componentes, CD55 y CD59. Ya vimos que estas son las proteínas que están deficientes en la HPN. El diagnóstico diferencial lo deberemos establecer con hemólisis intravascular con hemoglobinuria, pancitopenias que se relacionen con hemólisis, el déficit de hierro que se asocia a hemólisis y trombosis venosas por otras alteraciones. No nada más la HPN va a generar trombosis venosa. Hay muchas enfermedades que la van a presentar. El tratamiento lo vamos a dividir uno en la corrección de la anemia. Vamos a poner, por lo general, transfusión sanguínea. Podemos administrar esteroides. Habitualmente es prednisona, 1 miligramo por kilo, sin pasar de 100 miligramos al día. Vamos a transfundir concentrados eritrocitarios hasta llevar la hemoglobina a 10 a 12 gramos. Hoy en día se está utilizando mucho este anticuerpo monoclonal, el eculizumab, que es un anti-C5. Como ustedes saben, este es el C5 es un promotor de la cascada del complemento. Y este anticuerpo inhibe el C5, interrumpiendo esa cascada de complemento. Y por lo tanto, detiene el proceso hemolítico por el complemento. Si el cuadro clínico tiende a la trombofilia, podemos prevenir o tratar la trombosis con streptokinasa, uroquinasa, activador tisular del plasminógeno, heparina o warfarina. Y como aquí el problema es una alteración clonal a nivel de hematopoiesis, existen opciones medicamentosas que modifiquen esa alteración.
Tenemos anabólicos orales como la mesterolona a dosis de 25 a 75 miligramos al día, o bien danazol 100 miligramos por día. Y este otro anabólico, la oximetolona, 25 miligramos por día. Podemos darlos de manera individualizada o bien haciendo combinaciones con cualquiera de estos tres. Para las formas pancitopénicas y con aplasia medular, va a ser necesario el apoyo con eritropoyetina y el factor de estimulación de colonias de granulocitos. Uno de los nombres más comunes es el filgastrin. Y por último, si el paciente tiene la forma clásica de la enfermedad, vamos a utilizar este inmunosupresor, que es la globulina antitimocito. Estos son tratamientos que intentan modificar la hematopoiesis. Sin embargo, el único recurso curativo va a ser el trasplante alogénico de células hematopoyéticas que se obtienen de sangre periférica. El pronóstico de la enfermedad, como es una enfermedad crónica y con un seguimiento aceptable, puede llegar a tener una sobrevida alrededor de 10 a 15 años. Volvemos a repetir que la causa de morbilidad y mortalidad importantes lo da los problemas trombóticos, al igual que los infecciosos. Sin embargo, hay casos clínicos aislados en donde se han observado remisiones espontáneas. Aquí tenemos dos tubos de ensayo. Este es el plasma normal de cualquier individuo. Y este es el plasma que se ve en un paciente en la fase aguda de la HPN. Como se dan cuenta, este tiene hemoglobinemia, se ve rojizo a diferencia de este. Muy bien. Con esto concluimos. ¿Tendrán alguna pregunta, duda? No, doctor. No, doctor. Bueno, pues nos vemos el próximo lunes. Les deseo bonito fin de semana. Gracias, Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor, igualmente.